de Abraham no son necesariamente los hijos de Dios. Hijos naturales de Abraham no son necesariamente hijos de Dios, mi hermano. Ni porque yo sea pastor, mis hijos entonces son creyentes. O porque usted sea cristiano, sus hijos también sean cristianos, mi hermano. No. Tenemos la fe, tenemos la confianza que Dios va a salvar a nuestros hijos, mi hermano. Pero esto no se debe a ninguna línea genética nuestra, mi hermano, sino a la línea genética de la promesa de Dios. El ADN de Dios para salvación es la promesa, mi hermano. Y que le es aplicado a cada escogido, mi hermano, que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y que solamente pueden reclamar para sí esa distinción los que son el producto de la promesa de Dios, de su gracia soberana, mi hermano. Por eso es que este poderoso evangelio, glorioso evangelio, mi hermano, no puede ser manipulable. Usted le puede decir a una persona: venga y haga una oración, venga y haga esto, venga y haga esto, mi hermano, pero si el Espíritu Santo no le da arrepentimiento, le aplica la obra de Cristo, mi hermano, esa persona seguirá igual. Notemos la posición enfática del apóstol Pablo. La palabra de la promesa es esta. Esto es seguido por la asombrosa declaración del tiempo señalado, es decir, el próximo año, como nos lo dice Génesis 18, 10 y 14. No lo leemos, vamos avanzando. Sara, aquella esposa que según en Génesis 11:30 era estéril, y que según Génesis 18:11 había pasado la edad de tener hijos, y que según Génesis 17 y 17 tenía no 20 años, sino 90 años. 90 años, mis amados hermanos. Ya se le había quitado el placer completamente y no podía tener hijos tampoco. Pero esta mujer daría a luz un hijo, mi hermano. Y no solo esto, sino que Dios lo menciona muy claramente, que sería ¿qué? Un varón. Un varón, mi hermano, al cual le pondrían Isaac. Risa, porque Sara en su incredulidad no creía que Dios podía hacer semejante milagro. Amén. Aleluya. Glorioso, poderoso evangelio, mi hermano. Por eso que sucediera esto parecía imposible. Cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo de Sara, él había contestado: a un hombre de 100 años le pueden hacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y aunque Abraham probablemente dominó rápidamente su previa duda, más tarde Sara había recibido la promesa de un hijo con la risa de la incredulidad, mi hermano. Por eso la promesa, no obstante, se cumplió, demostrando que Isaac era en realidad el hijo de la promesa, producto solo del poder y la gracia divina y soberano de un Dios que estableció su plan conforme a su gloria, mi hermano. Dios había vuelto, es decir, su promesa se había cumplido
en cada detalle, en cada detalle se había cumplido. En consecuencia, Pablo ha dejado bien claro que la habilidad de rastrear la propia genealogía hasta Abraham no autoriza a ninguna persona a creer que heredará lo que le fue prometido a Abraham. Lo que importa es saber si pertenece a esa simiente de Abraham que se origina en la gracia, la voluntad y la disposición soberana del Dios Todopoderoso, mi hermano. O sea que todos aquellos que todavía creen y piensan que son salvos por obras, Pablo nos está dando completamente, mi hermano, una tremenda explicación histórica, bíblica, divina, poderosa, que nadie puede ser salvo por obras o por tener una genealogía en Abraham, mi hermano, y que esto solamente se origina de la gracia, de la voluntad y de la disposición soberana de un Dios todopoderoso. La única conclusión a la que podemos llegar es que en el caso de Abraham y de Sara y de su hijo Isaac, la salvación es apropiada por medio de la fe. Fue claramente un asunto de gracia, de gracia divina, mi hermano, soberana. El mérito humano no tuvo nada que ver en ella, mi hermano. Nada tuvo que ver el mérito humano, como nos lo dice Génesis 15:6, Romanos 4:3 y Gálatas 3:6. Leamos ese Gálatas 3:6, por favor. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Además que la salvación y la posición preferencial en el linaje del pacto son indudablemente asuntos de gracia, dones que provienen de la voluntad y del poder soberano de Dios, mi hermano. Es algo que queda aún más notablemente ilustrado en la historia de Rebeca. Y para terminar con broche de oro, leamos lo que aconteció con Rebeca y sus dos hijos, que a diferencia de Abraham, mi hermano, estos dos hijos son de una misma madre y nacen como mellizos. Impresionante lo que Pablo nos va a decir del versículo 10 al versículo 13. Miren, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno. Y mire cómo Pablo dice, concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había aún hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob mas a Esaú aborrecí. En defensa de su argumento, Pablo dice, pero no solo esto es, no consideren solamente el caso de Isaac e Ismael. Hay un caso más notorio en esta historia, mi hermano. Por eso, en el caso de ellos, uno podría sentirse tentado a discutir que la razón por la que el linaje del pacto pasó por Isaac y no por Ismael estaba en que la madre de Isaac era Sara.
en tanto que la madre de Ismael era Agar, la esclava egipcia de Sara. Podemos pensar eso, pero ahora Pablo nos va a decir, mi hermano, que realmente este propósito nace de la voluntad de Dios y de su plan glorioso, porque Jacob y Esaú no solamente tenían el mismo padre, sino que también tenían la misma madre y fueron concebidos en el mismo momento. Mismos padres, misma madre, en el mismo momento, para que no quede duda, mi hermano. Eran mellizos. Aunque Saúl nació inmediatamente antes que Jacob, por lo que era el mayor, notemos también lo siguiente. En el caso de los hijos de Abraham, era posible señalar el contraste que había en la causa de su nacimiento. Ismael era, en cierto sentido, el producto de las maquinaciones pecaminosas de sus padres. Génesis 16:14. Pero Isaac era el cumplimiento de la promesa de Dios. Nada parecido a esto hubo en el caso de Jacob y de Esaú, mi hermano. Ambos nacieron como respuesta de la oración. Génesis 25:21, mi hermano. Con todo, y a pesar de sus notables parecidos, aún antes que estos mellizos hubiesen nacido y hubiesen hecho algo bueno o malo, ya se le había dicho a su madre. Increíble como Dios anuncia antes de que los hombres quieran poner falsas ideas a lo que Dios ha establecido, mi hermano. ¿Qué le dijo a Rebeca Dios? El mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Y esto es lo que de hecho sucedió, ya que no solamente perdió Esaú la primogenitura, recibiéndola Jacob, como vemos, si usted en la casa, deleítese en esta tarde de día del Señor estudiando todo esto, como nos lo dice Génesis 25 del 29 al 34, y vemos toda la historia de cómo Esaú desecha la primogenitura, mi hermano, por un plato de lentejas, y cómo vemos, mi hermano, que Jacob les da la bendición, mi hermano, porque Dios ya había establecido que Jacob era el dueño de la bendición, y no solamente el dueño de la bendición, sino que era el escogido de Dios, mi hermano. Ahora, recibiendo la de Jacob, sino que este último tuvo la bendición que su padre Isaac, mi hermano, oponiéndose a la voluntad de Dios, había querido pronunciar sobre Saúl. ¿Sobre quién quería pronunciar la bendición Isaac? ¿Sobre quién? Sobre Saúl. Sobre él. Pero ¿sobre quién tuvo que pronunciarla? Sobre Jacob, mi hermano. Sobre Jacob. ¿Sobre quién? El escogido. Amén. Por más de quizá quiso bendecir a Esaú, no pudo. ¿Por qué, mi hermano? Porque el propósito de Dios, conforme a la elección, era lo que iba a permanecer completamente. Amén. Y por eso
podemos ver en todo ese capítulo de Génesis 27, del 1 al 29, cómo por más de que Isaac quiso bendecir a Esaú, es Isaac bendiciendo a Jacob, mi hermano. El contraste fue, sin embargo, aún mayor, ya que citando Pablo Malaquías 1, 2 y 3, mire lo que dice, este texto nos da claridad de lo que citó Pablo. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto, mi hermano. Es sorprendente como en Malaquías capítulo 1 versículos 2 y 3 nos dice este texto: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y el apóstol agrega, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, mi hermano. Escúcheme esto, escuche muy bien esto, mi hermano, porque estoy terminando. El propósito divino, partiendo de la elección y ejecutando su designio, determina quién será salvo. El propósito divino, partiendo de la elección y ejecutando su designio, determina quién será salvo. Todo depende del Dios que llama, que eficazmente atrae a algunos y a otros no. Romanos 8:28. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? ¿Qué nos dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí vemos que el propósito de Dios en la vida de la simiente de la promesa en Abraham llama a Isaac, no a Ismael, y que el propósito en la vida de cuando Isaac da luz, cuando Rebeca da luz a Jacob y a Esaú, ¿sobre quién es el propósito? Sobre Jacob, mi hermano. Amén. Porque es Dios el que llama soberanamente, mi hermano. Dios es el que ha establecido a quién ha llamado. Dios ha establecido a quién ha llamado, mi hermano, desde antes de la fundación del mundo. Y termino con esto, concluyo con esto. Lo que Pablo dice entonces en el versículo 6 al 13 es esto, mi hermano. Al fin y al cabo, la razón por la que alguna gente es aceptada y otra rechazada está en que Dios así lo decretó. Dios así lo decretó. La voluntad divina y soberana es la fuente tanto de la elección como de la reprobación. La voluntad divina y soberana es la fuente tanto de la elección
como de la reprobación. La responsabilidad humana no es cancelada, pero no existe algo así como el mérito humano. El propósito eterno de Dios no se basa al final en las obras humanas. Y lo hemos visto muy claro en la historia de Abraham con Sara, mi hermano, y en la historia de Rebeca y de Isaac y sus hijos Jacob y Esaú, mi hermano. Por lo tanto, es mi punto de vista. Usted puede tener otro punto de vista en esto, mi hermano. Yo creo que así como Dios eligió soberanamente, lógicamente, al no elegir a los otros, es porque ¿qué? Los rechazan. Amén. Hay una ¿qué? Reprobación. Amén. Amén. A unos Dios los elige, a otros Dios los rechaza. ¿Y cómo así que Dios rechaza a gente? Pues Dios es Dios. Amén. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, mi hermano, cuando continuaremos con esta enseñanza, mi hermano. El otro punto de vista, mi hermano, para que quede claro, es que Dios deja a su libre pecado a la gente que muere y perezca, mi hermano. Pero yo me inclino, y esta es mi posición, que así como Dios elige, es porque Dios ha rechazado. Amén. Gloria a Dios. Oremos, mis queridos hermanos. Amén. Aleluya. Aleluya.